Dice, ¿acaso no sois carnales y andáis como tales en contiendas, celos? No sois carnales y andáis como humanos, dice la Escritura. Entonces nos habla de una condición en la cual es el propósito de todo esto. Hemos estado hablando del branjamismo, que es la adoración a William Branham, y nos hemos profundizado a entrar a revisar las diferentes enseñanzas que hay dentro del branjamismo. Estamos en nuestro tercer ismo y hemos entrado a ver las iglesias de cintas. Hoy queremos decir lo siguiente en este programa. Es un programa especial y la división creada por enseñanzas de hombres, todo esto es en contra del creyente. Un reino dividido, una casa dividida, no prevalece. Entonces, la iglesia del mensaje tiene un enemigo. Su enemigo se llama Satanás. Y Satanás sabe de que si él divide la casa, esta casa no va a prevalecer, y al parecer ha tenido éxito porque ha tocado las mentes de algunos hermanitos y de repente han salido con cosas como por ejemplo lo que pasó en Canadá, que salieron diciendo que el nuevo nombre era William Branham y que William Branham era Jesucristo, o como los otros que en lugar de estar esperando al Señor Jesucristo, están esperando a William Branham, o como estos otros que estamos hoy y tenemos acá y vamos a hablar de ellos, solo escuchan al profeta William Branham. Satanás sabe de que si les toca las mentes para que ellos breguen con estas ideas, él sabe que puede entrar en la casa y puede hacer un espacio por el cual entrar para cegarlos, para acabarlos, como dice Marcos 23:25. Este espíritu se ha infiltrado en la primera línea, hizo su espacio, se filtró, llegó. Hoy está diciendo desde el tabernáculo Branham mentiras, está llevando un movimiento denominacional, un llamamiento denominacional a hacer iglesia de cintas, solo escuchar a William Branham. Todo esto dejando al pueblo de la comunidad del mensaje de la hora en un estado espiritual de niñez, necesitados. El espíritu de división los trae a un punto donde ellos no pueden comer carne de alimentos sólidos, sino que necesitan que nuevamente se les empiece a predicar salvación. Necesitan leche porque no pueden comer comida sólida. A ese estado es el que Satanás quiere llevar este compañerismo del mensaje de la hora. De hecho ya se infiltró. Hemos estudiado el branjamismo. El hermano ha dicho eso es satánico, dice el hermano Emanuel Carrasco de Chile. Y pues aquí yo estoy validando lo que el hermano dice, que eso es lo que el espíritu de división viene a hacer. Viene a hacer que los creyentes del mensaje caigan en magnificar diferencias entre ellos. Yo soy del retorno, yo soy de las cintas, yo soy del nuevo nombre. Entonces se magnifican y estas diferencias, estas influencias llegan a ser hasta odio entre personas de este mensaje que pues están dentro del compañerismo, pero ya hay odio. La verdad que este espíritu está, la gente está ciega, no puede verlo, y diferentes enseñanzas de hombres que han leído el mensaje, sacan sus interpretaciones y luego ellos
aíslan citas, sacan unas 40 citas por ahí, las aíslan, las tuercen y luego salen con ideas lineales y empiezan a sacar líneas de pensamiento en el mensaje. Mientras que Efesios 4:11, el ministerio del Espíritu Santo, el ministerio de la hora, estará ministrando, llevando a la iglesia que es dócil a las ovejas de Jesucristo. Fíjese bien lo que digo, a las ovejas de Jesucristo, no a sus propias ovejas. El ministro Emanuel Carrasco ministra las ovejas de Jesucristo. Las ovejas no son de Emanuel Carrasco, sino que Dios le permite a Emanuel evangelizarlas, enseñarles, avivarlas, llevarlas al avivamiento a través del mensaje de la hora. Por ello, todos los ministros sabemos que las ovejas son de Jesucristo, y estas ovejas que son dóciles, que se someten al ministerio pastoral local y que están siendo apacentadas, cuidadas, ellas están siendo llevadas a la unidad del Espíritu Santo, a la estatura del varón perfecto a través del ministerio de Efesios 4:11, que le estará restaurando, volviéndole usted primeramente a las Escrituras, a la Biblia, regresándolos al mensaje apostólico predicado por Pablo, tal como William Branham hizo en su ministerio. Los ministros de hoy día tienen que estar haciendo lo mismo que William Branham hizo, predicar lo que predicó Pablo, y luego llevar a la iglesia a ver los misterios contenidos en la Biblia. Hemos tomado por un tiempo, vamos adelante, examinando estos ismos. Hoy nos toca la segunda parte de Iglesias de Cintas. Tenemos de invitado al evangelista Carrasco de Chile, el cual estará hablándonos de este ismo. Bienvenido, hermano Emmanuel. Adelante. Shalom, shalom, amados hermanos. Shalom, hermano. Dios les bendiga grandemente. Amén. Espero que este estudio sea de mucha bendición para la vida del creyente. Amén. Quisiera partir con esta frase. Los solo cintas no creen en las cintas. Fíjense en eso. Los solo cintas no creen en las cintas. También, los solo cintas no repiten lo que dicen las cintas. El profeta dijo en una ocasión: repita lo que digan las cintas. Los solo cintas no repiten lo que dicen las cintas. ¿Por qué razón? Porque el hermano Branham nunca en ningún párrafo del mensaje, nunca el profeta señaló en ser un solo cinta. Entonces, su fundamento ya se quiebra por completo. Estas personas dicen que pueden tener iglesias de cintas o que pueden ser ministrados por la cinta. El hermano Branham dijo algo con respecto a aquellos que no tienen dónde congregarse, porque fíjense en esto: el profeta dice que para ser la novia de Jesucristo hay que cumplir toda la palabra completa, no un 99,9%, completa tiene que ser cumplida. Y hay algunos que dicen: no tengo iglesia, hay una iglesia por allá, pero no me siento bien y voy a oír cintas, me voy a conectar al Tabernáculo Branham y esa va a ser mi iglesia, mi propia casa. Bueno, el profeta dice algo al respecto. En preguntas y respuestas de 1964, en agosto del 30, dice hay una pregunta en donde dice: si uno no tiene una iglesia donde ir, ¿debería uno escuchar solamente las cintas? Y el profeta contesta: sí, eso estaría bien. Una cláusula a esa
respuesta del profeta. La cláusula es si la persona no tiene una iglesia a donde ir. Entonces, nos damos cuenta de que el hermano Abraham hay otros... ¿Por qué se originó justamente este ismo de las cintas? Justamente por las falsas doctrinas. Una falsa doctrina impulsa que se generen otras falsas doctrinas. Entonces, ismos, y no me quiero contaminar de este ismo ni de este otro ismo. No quiero oír esta falsa doctrina ni esta otra falsa doctrina. Entonces, qué mejor que solamente oír las cintas y así no me contamino de malas enseñanzas. Pero al tener esa conclusión, ya sacaron una conclusión fuera de la escritura, porque el profeta en innumerables ocasiones nombra el billete. Tiene que haber uno verdadero. Si es que hay un falso ministro, tiene que haber un verdadero ministro lleno del Espíritu. Tú sabes que hayan ministros, porque la escritura lo señala como relevante. La escritura, la propia Biblia lo señala como relevante, porque Dios nunca cambia su forma de hacer las cosas. Él, en su infinita misericordia, en su infinito amor y en su omnisciencia, Dios el fin, porque Dios no cambia su modo de hacer las cosas. Y si Dios no cambia su modo de hacer las cosas, entonces, si los ministros del Evangelio, si los saca, el hermano Abraham dice que no se le dio al sol predicar el Evangelio, ni a la luna, ni a los ángeles. Dios escogió de el hombre predicar el Evangelio. Incluso el profeta dice que tampoco a las máquinas Dios le ha dado predicar el Evangelio. Entonces, tenemos algo que surgió en el tabernáculo Abraham. Es más, y voy a decir algo, para los sensibles esto le va a molestar. El propio nombre del tabernáculo ya está errático. El profeta explica por qué lleva el título Abraham. Es por un tema de... legal. De llegar a un acuerdo con ciertas... legalidades. Con ciertas, si no me equivoco, incluso con las leyes. Correcto. Ya, está bien. Sí. Con la normativa, cómo se formó. Pero ese tabernáculo, nosotros, aunque se llame tabernáculo Abraham, nosotros deberíamos llamarlo el tabernáculo del Señor Jesucristo, no enfocando que el profeta es el Señor Jesucristo, sino que ese tabernáculo debería ser casa de oración, tabernáculo de adoración al Señor Jesucristo. Sí. ¿Qué sucede? El profeta ya nos señaló los errores que cometería el tabernáculo Abraham. El profeta en el mensaje una iglesia engañada por el mundo de 1950 silenciosamente entre ustedes. El profeta dice que mundanalidad está entrando silenciosamente en el tabernáculo Abraham. O sea, hay idolatría actualmente ahí, porque en innumerables ocasiones se ha dicho a Elohim, apuntando a la foto del profeta. Y esa frase, a Elohim, Dios, el Padre, se la dijo a Jesucristo, teniendo a Moisés enfrente, que los dos tipificaron al profeta de este último tiempo, pero Dios dijo a Elohim, pero no a Moisés, no a Elías,
a él oír a mi hijo unigénito. Eso es lo que dijo Dios. Dios corrigió a Pedro. Pedro quería hacer 3 enramadas, pero Dios lo corrigió en el acto. Y Dios dijo a él oír a Jesucristo. Y eso se relaciona a lo que dice Pablo. Pablo en Hebreo dice que en tiempos de antaño Dios había hablado por medio de los profetas, pero ahora Dios nos ha hablado por medio del Hijo, el Hijo de Dios. Y hoy en día, al día de hoy, el Hijo de Dios nos sigue hablando por medio del Espíritu Santo. Y eso es lo que cree el Tabernáculo Braham, y los seguidores del Tabernáculo Braham no creen que el Espíritu Santo pueda hablar en la actualidad a través de un ministro lleno del Espíritu Santo. Fíjese en lo que dice el profeta respecto al Tabernáculo Braham. La repentina partida secreta de la iglesia. Ese es el mensaje de 1958, el 12 de octubre. El profeta dice: no importa en qué se convierta el Tabernáculo Braham, no deje que lo sea usted. Usted sea un siervo de Cristo. No importa lo que haga el mundo eclesiástico, usted sea un siervo de Cristo. Fíjese lo que sigue diciendo el profeta. Eso no depende del Tabernáculo Braham, ni tampoco depende de ninguna otra iglesia. Eso depende de usted como individuo, estar preparado en la venida del Señor. Usted tiene que estar en mis propios escalones. Depende usted de barrer sus escalones. No se mete en los míos, yo no me meto en los suyos. Usted tiene que preparar su vestidura. Fin de la cita. Quiero enfatizar algo. El profeta dijo: no importa en qué se convierta el Tabernáculo Braham. O sea, no importa qué falsa creencia llegue a tener el Tabernáculo Braham. El profeta dijo: no deje que lo sea usted. Eso dijo el propio hermano William Marion Braham, que muchos dicen tener como profeta, pero pocos realmente le creen. El hermano Braham con estas citas estaba hablando en contra de, espiritualmente hablando, del chivato, del traidor del mensaje, el traidor del mensaje, el cual iba a ser tan sutil, que muchos creerían en este engaño de idolatría hacia el profeta, etcétera, etcétera, pero niegan la eficacia de ella, niegan la eficacia de la piedad. Entonces, son sutiles. La Biblia habla de los sensuales, o sea, esos minuciosos. La Biblia habla de los lisonjeros. Eso es lo que el profeta dice en el mensaje: el lugar escogido por Dios para la adoración, sentimientos, pero yo soy responsable por un mensaje, y ese mensaje es: salgan de este enredo. Y si yo les pido que salgan, ¿a dónde los voy a llevar? ¿Los llevaría al Tabernáculo Braham? Es tan culpable como cualquier otra. Hasta ahí voy a leer. Hasta ahí voy a leer por ahora. Fíjese el profeta, lo que el Tabernáculo Braham era tan culpable, incluso que cualquier otra denominación. ¿Por qué? El profeta lo estaba hablando en su actualidad. ¿El profeta lo estaba hablando cuando él estaba ministrando? Pues claro que no. El profeta mantenía bajo sujeción evidentemente esa iglesia, y si venía cualquier espíritu demoníaco, el profeta, por el don sobrenatural que yacía sobre él, el hermano Braham sacaba fuera el Espíritu Santo en el profeta, hacía que los demonios salieran. Pero ¿qué ocurre? O sea, se va el líder de una congregación, ¿y qué ocurre? Inmediatamente entran los demonios por doquier. Inmediatamente entró la idolatría hacia el hermano William Braham. Tengo un testimonio de aquellos que comentan
que el hermano Oman Neville, que tras la partida del profeta, él era ya pastor del Tabernáculo Braham, y el hermano Orman Neville, pues él lamentablemente tuvo que salir del ministerio. ¿Por qué? Porque la iglesia que es tipo de mujer, la mujer quedó enamorada del mensajero, quedó enamorada del hermano William Branham. Entonces no soportaron que un Neville estuviera a la cabeza de la iglesia y no que estuviera un Branham o alguien más cercano a la familia Branham. Atacaron al pastor que el hermano William Branham tanto estima le tenía. Entonces el hermano Branham, cuando dijo que el tabernáculo Branham lo llevaría yo al tabernáculo Branham, el profeta dijo no. Imagínense, el propio profeta William Branham no quería llevar la gente al tabernáculo otra. Entonces el profeta dice, pero existe un lugar a donde los puedo llevar, a donde estarán seguros y protegidos de la muerte. Eso es en Cristo Jesús, el lugar de Dios para la adoración. Fin de la cita. Ese es el verdadero lugar. El lugar no es William Branham, el lugar no es el tabernáculo Branham, el lugar es Jesucristo mismo. Y eso es lo que no entienden los solos cintas, los superficiales de hoy en día. Mi hermano Herbert, ¿qué opina al respecto? No, realmente es así como lo acaba de exponer usted, lo que dijo al principio. Dijo, la iglesia de cintas, estos creyentes no creen en el mismo profeta que ellos dicen creer. Muchas citas encontramos donde encontramos al profeta William Branham diciendo contrario a lo que dicen las enseñanzas del tabernáculo Branham. Hemos examinado por un tiempo enseñanzas como aquella que dice que cada palabra en las cintas es un así dice el Señor. Y el hermano Branham dice, el hacerme infalible es la cosa, decir que yo soy infalible es la cosa más horrenda que yo podría escuchar, dice el hermano Branham. Y la implicación de decir que cada palabra en las cintas es un así dice el Señor es hacer a William Branham infalible. Es terrible la condición espiritual y la revisión de estas mismas enseñanzas. Por ejemplo, ellos dicen, todas las preguntas tienen respuesta en las cintas. Note usted esa mentira. Hay una mentira, una enseñanza dentro de lo que el tabernáculo Branham habla, que es una falsa visión, es un llamado que dicen ellos que es para todos. Dice que si usted es parte de este mensaje traído por William Branham, usted debe de ser iglesia de cintas. La verdad, estas son mentiras. El tabernáculo Branham ha dicho cosas herejías, como por ejemplo, se atrevió a decir que William Branham era idéntico a Jesús, excepto en su cuerpo corporal. Cosas como esas, comparar, elevar al siervo a la altura de su Señor, eso es idolatría, y es lo que hace este movimiento de cintas. Tiene una serie de enseñanzas que son mentiras. Por ejemplo, dice que en Apocalipsis 22, versículos 6, 9 y 16, dicen que allí hay un llamado para que todos seamos iglesias de cintas. Y es más, se atreven a decir que es el mismo Jesús el que está llamando a la iglesia a ser parte de las iglesias de cinta. Entonces, enseñanzas como estas, como la que nos dice, por ejemplo, también dicen ellos, las cintas son nuestro absoluto. Las cintas tienen todas las respuestas. Debemos de poner nuevamente a William Branham en el púlpito. Dice, los ministros de Efesios 4:11 no quieren poner a William Branham de regreso en el púlpito. Son demas, son unos demas todos ellos.
han traicionado al profeta, han traicionado al Señor Jesucristo, se fueron al mundo con las denominaciones. El Tabernáculo Branham hoy, en la actualidad, blog tras blog que publica, si ponemos a examinarnos, está sacando mentiras, apostando a sus propias mentiras, haciéndolas, repitiéndolas, influenciando a millones de personas alrededor del mundo en un movimiento denominacional, ofreciéndoles a ellos dispositivos, regalándoselos para que ellos vengan a este movimiento y dejen y cesen la predicación en vivo, que ya no haya más predicador, y tienen y quieren además, dentro de sus enseñanzas, quieren agregar a los muchachos de cintas a Efesios 4:11, cuando la escritura es clara y hay una advertencia. Ellos no atienden las advertencias bíblicas. En Apocalipsis dice que no, 22, no debemos agregar ni quitar de las escrituras. Realmente es triste ver la condición de este movimiento y realmente es el estado, hermano Emmanuel Carrasco. Es este espíritu de división que está trayendo a estos hermanitos de regreso ellos a la condición cuando recién llegaron al mensaje, que se necesitaba hablarles de salvación, darles leche. Es la condición en la que están estos grupos, y es por 4 razones que ellos están en esa condición, hermano Emmanuel. 1, ignorancia total del verdadero mensaje de Dios, de el ministerio del Espíritu Santo y la obra para el tiempo de fin. Estos hermanos atrapados en esos ismos que hemos estado revisando, como en los que nos faltan por revisar, es la ignorancia. El diablo saca provecho de la ignorancia de ellos. Otra cosa, la información equivocada. Ellos han sido proveídos de información equivocada, por consiguiente desconocen la información correcta del mensaje de la hora, del mensaje de Dios. Y el tercer punto es el mal entendimiento, la mala interpretación. No entienden bien el propio mensaje predicado por William Branham. Y otros, como este grupo que estamos hablando hoy, que yo, hermano, yo al ver la cita del reverendo William Branham y estas citas que me hablan, y veo que el Tabernáculo Branham habla diferente, y a pesar el hecho que usted estaba diciendo, el mismo nombre del tabernáculo, el profeta explicó que eso era un asunto legal, porque tenía que haber un propietario legal del inmueble, y se necesitaba de que una persona quedara como propietaria de ese local. Por esa razón aceptó colocar su nombre allí, pero él dijo no debe de llamarse así, se le debe de buscar un nombre adecuado, debe de reunirse los diáconos, la iglesia misma, y elegir un nombre. Tienen las citas, escuchan a William Branham, pero con sus acciones muestran que no le creen. Por ello, la cuarta razón es la rebelión. Esto, hermano, ha llegado a ser una rebelión contra el profeta de Dios y lo que el profeta dijo. Son rebeldes a la palabra de Dios. Dígame, hermano, ¿no lo ve así usted? Adelante. Correcto, hermano, correcto. Sí, correcto, sí, fíjese. ¿Por qué causa el hermano William Branham tuvo que poner Tabernáculo Branham? Por las leyes de este mundo, ¿verdad? Y el propio hermano William Branham dice que Lucifer es el que gobierna a este mundo. Correcto.
Así es. El Dios de este mundo le llamó. O sea, por Tabernáculo Braham. Entonces, hoy en día todos miran Tabernáculo Braham, Tabernáculo Braham, Tabernáculo Braham. Sin embargo, Dios nunca puso aquel nombre en ese tabernáculo, lo puso la propia ley. La propia ley de este mundo. Los humanos, hombres, sí, correcto. Eso. La ley de los hombres. La Biblia señala. La Biblia señala de que Dios, la Biblia señala de que Dios envía un poder engañoso para que crean la mentira. ¿Por qué? Porque la esposa de Jesucristo es muy reducida. Es muy reducida. ¿Y cuántos siguen este mensaje? Millones. El hermano José Braham dijo en una declaración: yo soy el ministro más escuchado en todo el mensaje. A ver, desarrollen esa frase, por favor. O sea, yo soy el predicador más escuchado de todo el mensaje. A ver, ¿no que el propio hermano William Braham dijo de que habían tres situaciones en donde un ministro podía caer? Dinero, fama, popularidad, mujeres. ¿En qué mujeres. estaba fallando ahí el hermano José con esa declaración? Popularidad, fama. O sea, esa declaración está llamando claramente a de que, miren, todos los que me están oyendo errado. Y fíjese en esto. El hermano Herbert está señalando algunas frases así. Le hago una pequeña pregunta, Sí, hermano, diga. hermano Herbert. Le escucho. En el mensaje de William Braham tenemos la posición espiritual o la expligemot que está mencionado en la Biblia. Perdone, me dice que si en el mensaje de William Braham tenemos la posición, dice. Repita la pregunta, hermano. No alcancé. Claro, o la explicación del Leviatán y el Behemoth, que son personajes que están en la escritura. O sea, bueno, puedo responder rápidamente mejor, hermano. No está en ningún mensaje esa referencia, o un estudio que el profeta haya hecho al respecto. O sea, sí, con no he escuchado nada de eso. La pregunta ya se desacredita Sí. de que están todas las respuestas en las cintas, porque el profeta, claro, o sea, si usted no ha escuchado nada de eso, o sea, tenemos algo que está en la Biblia, pero que no está en los mensajes del profeta. Entonces, si viene acá un hermano denominacional y nos pregunta, le pregunta y le diga a este hermano denominacional que muchos de ellos leen mucho más Biblia que los propios del mensaje, y le pregunten a alguien del mensaje, ¿me puede responder de qué trata Behemoth? ¿De qué trata el Leviatán? Y el hermano del mensaje diría, bueno, ¿en qué mensaje aparece? A ver el buscador en el celular, buscador, a ver el la buscador mesa, la mesa. Buscador. No aparece ahí. No está en la mesa. No tiene importancia. La mesa, cualquier de esas cosas, buscadores, infobase, cualquier de esas cosas. No aparece Leviatán, no aparece Behemoth. Bueno, entonces el del mensaje ortodoxo, el común denominador del mensaje, ese común y corriente, sin el Espíritu Santo, diría, bueno, eso no tiene que tener importancia para nosotros entonces. Bueno, está rotundamente equivocado. Todo lo que está en esta palabra es importante. La Biblia dice que todo fue inspirado por Dios. Toda cita fue inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para instruirnos. Así que es tremendo. Me parece terrible cuando dicen
traigamos al profeta al púlpito, traigamos a William Branham de nuevo al púlpito. De regreso al púlpito, sí. O sea, estamos hablando de un hermano que está en su sepulcro al día de hoy. Estamos hablando de un hermano el cual está descansando. Y el profeta en los mensajes de demonología dijo que tener el contacto con espiritismo, gente que ya ha fallecido, tener contacto con gente que ya esté descansando, diablo, hijo de Dios, hijo del diablo. El profeta dijo que si alguien entra en contacto con alguno de ellos, eso es espiritismo. Eso es espiritismo. La Biblia condena eso. Es algo pagano. La Biblia lo condena. Entran en un error profundo cuando... Correcto. La Biblia lo condena. Y cuando dicen ellos, traigamos al profeta aquí a predicarnos nuevamente, pensando de que el profeta estaría ahí presente en esa reunión por causa de poner una cinta, o sea, ya estamos entrando en una creencia totalmente católica y espiritista. No, esa frase está mal dicha. Esa frase está mal dicha. No podemos traer de nuevo al profeta al púlpito. El único que dijo, en donde hubieren 2 o 3 congregados en mi nombre y yo estaré presente, el único que dijo esa frase es el Señor Jesucristo. Es el Señor Jesucristo. Es el único que podemos tener la presencia de Él, es su parucia, su presencia. La presencia de Jesucristo es la única que podemos tener si 2 o 3 invocamos el nombre de Él. Pero resulta ser de que hoy en día quieren invocar el nombre de William Branham. ¿Se da cuenta cómo el ismo de las solo cintas y el nombre nuevo se están entrelazando? Ellos quieren traer a su Dios. Es la característica de las dos. A la escena, al tiempo presente. Y eso está mal, es errático. El hermano Branham dijo, yo no creo en un Dios histórico, yo creo que tenemos que sacar a Dios de la historia y traerlo al tiempo presente. Pero los solos cintas dicen, no, saquemos al profeta de la historia y traigámoslos al tiempo presente y pongámoslo en el púlpito. Bueno, eso es satánico, porque nunca el profeta declaró algo por el estilo. Nunca el profeta declaró algo por el estilo de que podían prácticamente sacarle de la tumba y ponerlo en el púlpito. ¿Pero qué es lo que sí se puede poner en el púlpito? Bueno, la voz. El profeta sí declaró eso. El profeta declaró de que él iba a partir, pero que las cintas se tocarían. Fíjese en esto. El mensaje, el tiempo de la ciega, 1964. Queda mucho tiempo. Ustedes saben eso. Yo tengo 55 años. Pero estas cintas vivirán después que yo me vaya. Y ustedes verán si es correcto o no. Si yo soy un siervo verdadero o un falso profeta. Yo nunca les he dicho a ustedes nada más que lo que ha sucedido. Así esto sucederá. De la cita. O sea, el profeta declaró de que él se iba a ir, pero que las cintas podrían ser tocadas. Pero eso no era una señal de que él retornaría o sería como trayendo al profeta nuevamente en el púlpito. No sería eso. El profeta declaró que no era así. El profeta dijo que eso sería un testigo, un testimonio de que si él era un siervo de Dios o no siervo de Dios. El profeta menciona en otro mensaje, y no lo sabe, de 1965, el 15 de agosto, dice el profeta, y yo sé que después de mi partida de esta tierra, esas cintas y esos libros van a seguir viviendo. Y muchos de ustedes jóvenes se van a dar cuenta en los días por venir que esta es exactamente la verdad, porque lo hablo en el nombre del Señor. O sea, el hermano Branham nunca dijo en mi nombre, no, es en el nombre del Señor Jesucristo. Pero fíjese, el profeta se ajenaba de las cintas a él mismo. O sea, cuando dicen el mensaje y el mensajero son uno,
Entonces el profeta, ahí tenemos citas en donde el profeta señala una diferencia. El profeta señala, yo me voy, pero este mensaje queda. El mensaje aún queda. Y que el mensaje, volviendo en una teofanía o algo por el estilo, no. Eso es la palabra de Dios, es la palabra de Dios, el mensaje. Y estoy haciendo incluso una diferencia entre las cintas y el mensaje, porque el mensaje es eterno, el mensaje es puro, el mensaje va desde antes de la fundación del mundo hasta el día ya con antelación. En las cintas hay errores que el profeta cometió, errores de cálculo o errores de fecha o errores de nombres o incluso en ocasiones errores doctrinales. Algunos se puede decir que el jinete del caballo blanco del primer sello es el Espíritu Santo. Es un error doctrinal, que el profeta diga que la multitud con vestiduras blancas que salen de la tribulación es la novia de Jesucristo, es un error doctrinal, porque la novia, hombres doctrinales, pero y muchos dicen, no, eso no es un error doctrinal. Eso va en referencia a que la revelación es progresiva. La revelación va avanzando con el tiempo. Entonces, esos no son errores doctrinales, sino que es una demostración de que es la revelación que va en crecimiento. Y debo decirle que esa es una falsa interpretación. La revelación no comienza de un error. La revelación la cual es eterna, la revelación la cual procede de Dios, en la revelación jamás hallaremos errores. Nunca. La revelación es progresiva, sí, es correcto, la revelación va en aumento, sí. Pero ¿en qué referencia va eso? La referencia va en que Dios entrega pistas, Dios entrega información que luego se va complementando con más información que completa todo un cuadro. Pero la revelación nunca tendría en su progreso errores. Jamás. Entonces, el mensaje se diferencia de las cintas. Ahora, para seguir hablando de las cintas, el hermano Branham dijo en dónde se podía o se debía oír la cinta. En el mensaje La más grande batalla, el profeta dijo, tengo que almacenar el alimento, debo almacenarlo para que tengan que comer, para que tengan algo con que festejar. Graben esto y siéntense en sus cuartos frescos. Quizás cuando yo me halle lejos de aquí, ustedes se acordarán que estas cosas todavía siguen siendo la verdad. Siéntense en sus cuartos. Termino ahí la cita. Fíjense, el profeta habla de que oigan en sus casas las cintas. Pero esto no habla en ningún momento de que dejen las iglesias para oír las cintas en sus casas. Jamás. Eso nunca. El profeta en otro mensaje, refutando a aquellos que dicen que solamente debemos escuchar al hermano William Branham, en el mensaje Preguntas y Respuestas de 1964, al profeta se le hace una pregunta. Es la pregunta 349 y dice así: ahora, hermano Branham, ¿es verdad que nadie debería predicar excepto usted? El profeta responde: hemos visto todavía es la pregunta. Hemos visto que usted ha ordenado hombres. Nosotros no creemos que usted haría eso si no hubieran
si ellos no habrían de predicar. Y ahora el profeta responde, ahora sí que el profeta responde, el profeta dice, misericordia, hermano, hermana, quien quiera que le haya dicho que nadie debe predicar excepto yo ciertamente sería un mal súbdito para Dios con todo eso. No, todo hombre o quien sienta un llamado de Dios en su vida, entra al ministerio y empieza a predicar. Lo necesitamos. Hasta ahí voy a leer por el momento. Fíjense lo que están haciendo los cintas. Fíjense lo que está haciendo el gran traidor de este último día. El villano del último día. Aquel que empieza a pregonar supuestamente. A pregonar. Yo estoy promocionando el ministerio de William Branham. Lo estoy promocionando, quiero que todos lo oigan. Pero en verdad son traidores de este mensaje. Son traidores. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el profeta está señalando que si había este pensamiento de que solamente debía predicar el profeta dijo, quien quiera que le haya dicho que nadie debe predicar excepto yo ciertamente seré un mal súbdito para Dios. Entonces los traidores de este último tiempo están inconscientemente, porque no lo hacen en las cintas, desde el subconsciente, el son los Judas, cual está dominado por Lucifer. Ellos quieren hacer un mal súbdito, quieren hacer que el profeta sea un súbdito para Dios. Qué tremendo, ¿no? ¿O no es verdad, hermano Herbert? No, realmente eso es lo que podemos ver en todo este movimiento denominacional. O sea, al examinarlo, al encontrarlo, empezamos a profundizar en sus enseñanzas y a tratar de entender el movimiento, porque no podemos de forma así a la rápida ir en contra de algo. Tenemos primero que examinarlo y verlo despacio. O sea, si estamos aquí ante unas cámaras en este programa, es porque hemos tenido tiempo para poder revisar sus enseñanzas. Ahora, el mayor pecado que comete este grupo es el pecado de orgullo, porque sí, de hecho, William Branham, cuando ordenó a José Branham, dijo, hijo, que seas un profeta. Es decir, él expresó su deseo. Si usted nota, nunca dijo, José, tú eres un profeta. Así dice el Señor, serás cuando crezcas. Nunca el profeta agregó un así dice el Señor, aunque el deseo en su interior era de que el hermano fuera un profeta. Yo hice un video donde dije todavía no. ¿Por qué? Porque en ese momento se examinó el ministerio, se examinaron los frutos de José, porque Jesús nos dio la clave, cómo reconocer al verdadero y al falso. Lo que pasa es que la iglesia ha olvidado las bases fundamentales del cristianismo, que son las enseñanzas de Jesús. Si tan solo pusieran sus ojos nuevamente en Jesús y abrieran su Biblia y buscaran las enseñanzas, estuvieran examinando los frutos del ministro José Branham, líder de este movimiento. Encontramos que al menos examinando 6 de los requisitos para validarlo a él como un profeta verdadero, siendo que estos requisitos ya los habíamos visto cuando conocimos este mensaje, cuando oímos de William Branham, porque hay quienes
creen en William Branham, pero sin una validación bíblica, solo porque, por tradición, porque yo nací en un hogar donde mi abuelito era del mensaje, luego mi papá era del mensaje, y ahora yo crecí en el mensaje, soy tercera, cuarta generación, es profeta, pero sin tener la validación bíblica. Entonces, después de haber examinado el ministerio de William Branham, donde encontramos que los 6 requisitos fueron cumplidos en su totalidad, al menos yo pude establecer y dije, este es un profeta de Dios. Y me he quedado acá en el ministerio, leyendo, examinando y siguiendo adelante. En el caso de José, cumple 3 de los 6, pero hay 3 que no cumple. Entre uno de ellos es el hecho de que un verdadero profeta de Dios va a enseñar la palabra verdadera de Dios en su pureza. Al examinar la enseñanza que el hermano pastor del Tabernáculo Branham dice, por ejemplo, hermano José cree que todo lo que ha dicho William Branham es un así dice el Señor. Realmente, si él enseña eso, enseña una falsa enseñanza, y ahora lo que yo veo es de que él ahorita debería de arrepentirse de enseñar cosas contrarias a las Escrituras, o cosas que por la implicación que denota la expresión misma de decir de que todo lo que dijo William Branham en las cintas es un así dice el Señor, entender la implicación del hecho de hacer que en cada momento que el ministro habló era Dios hablando, lo está convirtiendo en Dios. O sea, y por eso este ismo es uno de los más engañosos que hay, porque ya no viene diciendo, como examinamos el primer ismo, que vimos que venían diciendo William Branham es Jesucristo. No, este ismo es más, como usted dijo al principio, más sutil, o sea, más engañoso. ¿Por qué? Porque ellos dicen hoy, todo lo que dijo William Branham es un así dice el Señor. Directamente nos llevan a la idolatría y al pecado de orgullo, porque algunos hermanos ya lo están postulando, solo por el hecho de que William Branham dijo de que iba a ser profeta, ya es profeta. Ellos no vindican, no filtran todo por la palabra de Dios, y incluso hermano Branham nos dijo, filtren, examinen todo por las Escrituras, por lo que todo verdadero veriano de este tiempo va a estar consultando, viendo si estas cosas que están diciendo estos señores serán ciertas o no. Realmente estamos en un espacio de tiempo corto, rápido. Es un tiempo de misericordia. La verdad que la novia está ministrando, hermano, y estamos dedicando tiempo nosotros para ver estos ismos y para ver las mentiras, el pecado de orgullo, las incoherencias, la desobediencia misma, el estado espiritual de todo el compañerismo del mensaje de la hora, que ha sido atrapado por ismos que los mantienen en un estado de niñez. Los han traído a un lugar donde ellos tienen necesidad de que se les vuelva a predicar salvación, porque como dijo el otro día usted, no creo que un brahmista sea salvo. O sea, es una cosa bien tremenda, porque están en ese estado espiritual de niñez, en un estado de desobediencia, ignorando el mensaje de la hora. Aparte de eso, ellos no están con la correcta información, no han entendido el mensaje, están en completa rebelión, en desobediencia a Dios, y no lo saben. Ahora, y se molestan
con el hermano Emmanuel Carrasco. Se molestan con el hermano Herbert. Dicen, esos dos sí que de verdad, estos dos son hablando en contra del profeta, hablando en contra de José, hablando en contra de las cintas. Pero es lo que pasa es que no entienden. Si hemos hecho la aclaración desde que iniciamos con estos dos programas, les hemos dicho, no estamos en contra de que escuchen cintas. Ustedes pueden escuchar cintas. Lo que hemos apuntado son sus enseñanzas, las implicaciones de decir, pongamos de regreso a William Branham en el púlpito. Quitemos el ministerio en vivo, solo pongamos cintas. El punto que tocó usted el otro día, dijo, ellos dicen, William Branham es mi pastor. Imagínense, eso no es bíblico, no hay ninguna escritura que nos diga que un diácono o alguna persona después de estar muerta pastoreó a diáconos o pastoreó a personas en las escrituras, lo cual entonces, usted apuntó. ¿Podría yo decir, Pablo es mi pastor? Pablo, sí, hermano, realmente estas atención, enseñanzas van y caen hasta el punto de ser herejías, mis hermanos, porque todo lo que sea contrario y no válido por las escrituras son herejías. ¿Está de acuerdo con eso, hermano Emmanuel? Adelante. Correcto, hermano, son herejías. Si todo lo que vaya en contra de la palabra del Señor es una herejía, es una falsa doctrina, Lucifer tiene que estar detrás de eso. Y aquellas personas que señalan que el hermano José es profeta porque el hermano William Branham oró, o sea, hizo una oración para que fuese profeta. Bueno, déjeme decirle de que un profeta no se forja a través de una oración. En toda la Biblia vemos que los profetas se forjan desde su nacimiento. El profeta dice, un profeta nace profeta. Correcto. O sea, no puede ser algo así. Pero bueno, lo esencial es para descubrir si el hermano José Branham es profeta. La Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. Amén. Por sus frutos. Amén. Si el hermano José Branham no ha dado ninguna profecía y tampoco que se haya cumplido algo por el estilo, no puede ser profeta. Y después sale el defensor que diga, no, lo que pasa es que el hermano José es predicador, entonces por eso es profeta. Bueno, con ese pensamiento, bueno, hasta un maestro es profeta, el evangelista es profeta, el pastor es profeta, porque todos al fin y al cabo somos predicadores. El tema es que si no muestran los frutos de profeta, pues no se es profeta. Y el otro día también dije un tema clave, un punto que inhibe al hermano William Branham. En innumerables citas señala de que los ministerios no se mezclan. Y el profeta menciona, yo no puedo ser un pastor y ser un profeta a la vez. El profeta dijo, yo no puedo evangelizando y ser profeta a la vez, etcétera. Dice que ser profeta uno se tiene que apartar para recibir la voz de Dios. Entonces, siendo pastor, no se puede ser profeta a la vez. Entonces, yo al menos diría, para mí sería sencillo decir que José no está ejerciendo un ministerio de profeta. No digo que nunca será, no lo digo. Todavía porque no. Yo no sé el futuro, no sé los pensamientos de Dios. Pero José Branham, siendo pastor, no puede ser profeta, así de simple. Está en el mensaje. Entonces, bueno, el profeta, sigo mencionando las citas de preguntas y respuestas de 1964. El profeta en el párrafo 204 dice: hombres de Dios son ungidos por todo el mundo para predicar
el evangelio, ¿ve? Yo solo soy una piedrecita en la playa, entre muchas piedras grandes, ¿ve? Así que hay muchos que son más calificados, más dignos, más que cualquier cosa para predicar que yo. Yo solo soy una pequeña persona humilde que está aquí. Yo soy un grano de trigo en todo un granero, ¿ve? De manera que eso solo, usted sabe lo que quiero decir. Cualquier hombre que ha sido llamado por Dios necesita predicar el evangelio. Fin de la cita. Esto lo dijo el profeta. Esto lo dijo William Branham. Usted solo cinta, escuche. Lo dijo aquel que dice, solo diga la cinta. Bueno, usted diga esto, por favor. Usted diga lo que dice aquí en la cinta. Cualquier hombre que ha sido llamado por Dios necesita predicar el evangelio. A ver, dígalo, cinta, diga eso. A ver, atrévase. Bueno, vamos a ver si lo van a decir o no. Pero, bueno, tenemos esto. Sí. Los solo cintas han hecho que los folletos y las grabaciones de los mensajes del profeta lo han personificado y creen que es persona. ¿Por qué digo eso? Y esto ha sido por causa de la malinterpretación de las palabras del profeta. Porque yo sé que usted, mi hermano Herbert, ha escuchado concerniente al ministerio de las cintas. El profeta ha declarado que las cintas es un misterio. Fíjese, el mensaje de 1963, preguntas y respuestas sobre los sellos, el profeta dice, ven, estas cintas tienen un ministerio a nivel mundial, en todas partes, son traducidas a todo tipo de idiomas y todo. Así que hay cosas que diríamos aquí que no diríamos en ninguna otra parte, y por esa razón ellos las detendrían. Otro mensaje, Cristo es el misterio de Dios revelado, 1963, el profeta dice, hay que ver que estoy hablando a miles de personas por medio de la cinta grabada. Tenemos un ministerio de cintas todo el mundo. Fin de cita. Mensaje, el tercer éxodo, 1963, el profeta dice, recuerden, cuando yo estoy predicando, eso va alrededor del mundo, ¿ven? Y tenemos un ministerio de cintas alrededor del mundo. Y fíjese, y ellos llevan estos mensajes allá juntos y todo. Y el Espíritu Santo algunas veces me guía a decir algo que pudiera ser la mera cosa que él quiere para alguien allá en Australia, en alguna parte o algo así. Así que quizás en algunas condiciones usted diría, bueno, mire, esa condición no existe aquí. ¿Por qué dice eso? Quizás es para alguna parte, ¿ven ustedes? Así que sí, estoy seguro que ustedes entienden eso, que estos mensajes no están dirigidos a nadie en particular, solo están dirigidos a la iglesia, como en todo, en todas partes, y a todo lo que el Señor nos guía a decir y a hacer. Fin la cita. Por último, mensaje, 3 clases de clientes, 1963, el profeta dice, y en esta noche quiero, mientras predico, que cada uno de nosotros nos identifiquemos en cuál de estos 3 grupos estamos. Y recuerden, mientras estoy hablando a esta iglesia completamente llena y aún con personas paradas por todas las paredes, también tenemos que tener en mente que predicando a personas alrededor del mundo, en varias partes del mundo, a donde llegan estas cintas. Ese es el ministerio de estas cintas. Fin de la cita. Amén. ¿Quiero explicar algo? Los cintas dicen que las cintas, o sea, las cintas en particular, o sea, los mensajes, los folletos del profeta, tienen un ministerio aparte. El propio hermano José Branham dice, en una parte no lo dijo de esta forma, lo estoy parafraseando, pero en otras palabras dijo que no era necesario el ministerio quíntuple, porque las cintas es un ministerio quíntuple. Decía, las cintas es tu pastor, las cintas es tu apóstol, las cintas es el profeta, las cintas es el evangelista, las cintas es el maestro. Y están tomando que las cintas es un ministerio
como prácticamente un ministro aparte o un ministerio aparte. Hay un ministerio de cintas, bueno, el propio mensaje lo dice. Sin embargo, no han entendido como este ministerio. El ministerio del cual el profeta estaba hablando era de un equipo conformado por hombres que se encargaba de traducir, de reproducir y de distribuir estas cintas a todas las naciones, y de estos mensajes que fueron predicados por el profeta, que fueron enseñados por el profeta, y llevarlos a otros lugares. El profeta, fíjese en esto, el profeta ordenó a Junior Jackson como uno de los muchachos de cintas. Y fíjese que tremendo. Si no me equivoco, no estoy seguro si era él o bueno, otro muchacho de cintas, pero que uno de ellos tenía un conflicto de casamiento y divorcio. Un conflicto de casamiento y divorcio. O sea, está casado 2 veces. El tal que está casado 2 veces, ¿puede ser ministro? No puede ser ministro. No puede ser. No puede ser ministro. Está escrito en la Biblia que un hombre casado 2 veces no puede ser ministro. Pero fíjese qué interesante. El misionero en donde el profeta dice que el apóstol es un misionero y que incluso el profeta dice que el apóstol es el ministerio más superior, cosas por el estilo. Fíjese qué tremendo. El profeta dice que un laico puede ser apóstol. No puede ser un misionero. ¿Cómo puede ser posible eso? ¿Cómo puede ser posible? O sea, estamos hablando de un ministerio que es tremendo. Aquí nos damos cuenta que hay diferentes clases de misioneros. O sea, tenemos el apóstol, que es un ministro, y tenemos a un misionero que puede ser un laico, o que puede ser un hombre que no ha sido llamado para ser un predicador, pero que el tal puede llevar, por ejemplo, las cartas de Pablo, las podía transportar, él no decía nada en lo absoluto, pero transportaba las cartas de Pablo, no era predicador, pero decía, tome, esto me fue de bendición, tómelo. Y lee esa carta de Hebreos, lee esa carta a los tesalonicenses, lee esa carta a los romanos, esa carta tal. Era un cartero, era un misionero. ¿Por qué? Porque un misionero es uno que es enviado. Eso es un misionero, es uno que es enviado. Fíjese lo que el profeta dice con respecto a un apóstol, un misionero. En el mensaje la palabra se hizo carne. El profeta dice, bueno, un apóstol es un misionero. La palabra misión, apóstol, significa un enviado. Y porque el misionero quiere ser llamado un misionero en lugar de un apóstol. Yo sé, la Biblia nos da un orden de eso. Es apóstol. Así que entonces él es enviado afuera. Fíjese lo que dice acá el profeta. Fíjese lo que dice acá el profeta. Voy a volver a leer lo último. El profeta dice, así que entonces él es enviado afuera. Él no tiene exactamente que ser un ministro. El apóstol no tiene que ser un ministro. Él solo tiene que ser uno que sea enviado. Dios lo envía a hacer ciertas cosas. Fin la cita. Ciertas cosas. Ya, tenemos una cita de hombres que pueden ser enviados para hacer ciertas cosas. O sea, no solo a predicar. Son enviados. O sea, aquí entramos a los muchachos de cintas. ¿Los muchachos de cintas son ministros realmente? No son ministros realmente. Ellos pueden ser misioneros, pero son laicos. Son hombres que no son ministros. Aquí lo dijo el profeta. No son ministros, pero que son enviados para hacer una labor, para hacer algo, unas ciertas cosas, dijo el profeta, para Dios. Y aquí tenemos justamente el tema de los muchachos de cintas. El tema de
el ministerio de las cintas. El ministerio de las cintas no es, por así decirlo, parte del ministerio quíntuple. Son muchachos, son hombres, son personas que son enviadas para distribuir las cintas. No necesariamente son ministros, son laicos. Acá el profeta dice que un misionero puede ser un laico, no necesariamente puede ser un ministro, dice el profeta. Y acá dice el profeta, dice aquí, y el Espíritu Santo algunas veces me guía. A ver, ¿dónde está lo que leí? Y dice, ya, el profeta dice acá, en 3 clases de creyentes, el profeta dice, también tenemos que tener en mente que estoy predicando a personas alrededor del mundo, en varias partes del mundo. ¿Cómo las cintas llegan ahí? Las cintas tienen que ser transportadas por alguien, porque las cintas, o sea, una grabación, por así decirlo, un pendrive, un DVD, una cinta, un PDF o cualquier cosa, eso no tiene vida por sí mismo, no tiene pies que puede caminar por sí mismo y decir, por favor, óyeme, por favor, poneme play. No, una cinta no se transporta por sí misma. O sea, alguien tiene que transportarla, alguien tiene que dirigirlas. Y acá el profeta dice, en varias partes del mundo a donde llegan estas cintas, ese es el ministerio de estas cintas. O sea, el ministerio de las cintas no quiere decir que los folletos que sea un ministro este folleto, o que una cinta, que una grabación sea un ministro con la cinta o algo por el estilo. No, el ministerio de las cintas son hombres que no necesariamente son ministros, no necesariamente son, por así decirlo, maestros en las escrituras y son cabales para la enseñanza. No necesariamente tienen el Espíritu Santo. Fíjese en eso. No necesita alguien que tenga la potestad de apretar play. Esa persona tiene el Espíritu Santo en su vida. No. Cualquiera puede apretar un botón. Cualquiera puede apretar play. Cualquiera. No necesariamente esa persona tiene el Espíritu Santo. Entonces, el profeta enseñó lo que es el ministerio de las cintas. Vuelvo a leer un mensaje que leí en la anterior interacción que tuvimos, en el anterior estudio. Mensaje: nuestra esperanza está en Dios, de 1951. El profeta dice, ellos incluso la pusieron en una película el otro día para introducir estas cosas, y cientos de personas están siendo sanadas a través de estas grabaciones. ¿No se contentan ustedes de que esos hombres tienen el mensaje en sus corazones? Ellos tal vez no sean predicadores. Fíjese lo que dice el profeta a los muchachos de cinta. El profeta dice, ellos tal vez no sean predicadores. Relacionamos esta cita con la otra cita donde decía que el misionero no necesariamente era un ministro, no necesariamente era un predicador, sino que podía ser un hombre común y corriente, pero que transportaba una cinta. Ahora el profeta dice, ellos tal vez no sean predicadores, pero están tratando de llevarle el mensaje a la gente. Me dicen que doctores y hombres de gran posición en el mundo andan tratando de ganar almas para Cristo. O sea, un doctor que atiende en un hospital no es ministro, no es predicador, pero que tiene una cinta en su poder y dice, por favor, oiga esto que le va a hacer bien. Él es un muchacho de cinta también. Y el profeta dice, ellos no son predicadores, pero están llevando el mensaje. Y ahora el profeta, fíjese lo que dice, párrafo 97, el profeta dice, Dios puede usar estas cosas de una manera secundaria como esto. O sea, los muchachos de cintas no son parte del ministerio quíntuple como predicadores,
predicadores, los muchachos de cinta, el profeta dice, son de forma secundaria. Las cintas, las grabaciones, es algo secundario en los planes de Dios. Fin de la cita, hasta ahí leo. Y ahora ya para finalizar, mi hermano Herbert. Sí. Las cintas son tomadas, por así decirlo, como un ministro prácticamente. O sea, puedo tomarle este folleto, esta cinta y decir, por favor, cinta, ayúdame a arreglar un problema matrimonial, por ejemplo. Háblame, cinta. Y lo primero que va a aparecer en la cinta va a decir, tomen asiento, quería darles buenas tardes a todos, estoy muy contento de estar aquí esta noche, considero un gran privilegio estar aquí en esta iglesia nueva, tan hermosa para adorar al Señor. Pero yo digo, muchas gracias, cinta, pero por favor, ayúdame a solucionar este problema matrimonial, por favor, háblame. Y sigue hablando la cinta. Hemos estado esperando esto por algún tiempo, venir acá, para un tiempo de compañerismo con la gente y para disfrutar de las bendiciones, confiamos de bendición para ustedes. O sea, aún no leo ni siquiera el primer párrafo de esta cinta, de este folleto, y aún la respuesta del laico no está siendo contestada. Y puede ser que el problema del laico no se encuentre respondida en este mensaje, por ejemplo, dejándolo todo. Puede ser que la respuesta que él necesite no esté en ese mensaje. Aún así va a escuchar la cinta. Voy a ver, tarde que temprano, Dios me va a responder al problema que estoy circundando ahora. Y se escucha quizá a las 3 horas y aún no hubo respuesta para su problema. ¿Por qué? Porque no habló con un ministro. No habló con un ministro, no habló con un pastor, no habló con un maestro, o etcétera, etcétera. Pero ellos dicen, es que yo no necesito de un pastor, no necesito de un maestro, no necesito de que nadie me enseñe la palabra, no lo necesito. ¿Y saben por qué dirán solo cinta? Dirá, porque aquí tengo a mi pastor, la cinta, el folleto, este es mi pastor. Bueno, el hermano Abraham, si quieren, lo pueden buscar, tienen los buscadores, pero el hermano Abraham dijo que él nunca fue un pastor de éxito. Pero ellos dicen, pero yo quiero tener al pastor, al hermano Abraham. Pero hermano, el hermano Abraham está descansando bajo tierra, ¿cuándo le va a hablar a usted? No, sé que estaba en el sepulcro, sé que está, pero él es mi pastor, nada más. Qué extraño, ¿verdad? Fíjense, el profeta se topó con este espíritu, porque los espíritus no mueren. Y hermano Abraham le hizo la pregunta, en pregunta se puesta en 1954. El profeta habla y dice, no hace mucho alguien me dijo, hermano Abraham, no necesitamos que nadie nos enseñe. Cuando el Espíritu Santo venga, no necesitamos a nadie que nos enseñe. La Biblia dice que no necesitaremos que se nos enseñe. Entonces dije yo, dice el profeta, entonces les dije yo, ¿por qué el mismo Espíritu Santo puso en la iglesia maestros? ¿Ve usted, señor solo cinta? El profeta le está respondiendo. El profeta le está respondiendo. El profeta dice, entonces le dijo, ¿por qué el mismo Espíritu Santo puso en la iglesia maestros? Él puso a la iglesia en orden. Ahí lo tiene usted. Necesitamos tener maestros, correcto. Le habló en plural. Si dicen el maestro William Branham en la cita, maestro es singular. Pero el profeta acá habló en plural. Necesitamos tener maestros, correcto. Y Dios ha puesto la iglesia en orden por apóstoles y profetas, y dones de sanidad, milagros y demás. Él puso a la iglesia en orden y puso maestros y demás para guiar y dirigir a su iglesia. Efesios 4:11 nunca será erradicado de la Biblia. Nunca, el mensaje nunca puede erradicar Efesios 4:11 y todas las citas bíblicas donde dice, predica el evangelio, predica el evangelio, predica el evangelio. El profeta en el mensaje Dolores de Parto, 1965, el profeta dijo, estos hombres, si ellos pueden captar esto y salir con ello, ellos pueden darle más sentido a ello, ¿ven? Para presentarlo de tal forma que ustedes puedan
yo solo quiero poner la semilla, pero espero que ellos la hagan cobrar vida. Fíjese, el profeta consideró que su mensaje era una semilla, pero esta semilla tenía que crecer a un árbol. Y este crecimiento de revelación, este crecimiento de luz, sería a través de ministros. El profeta dijo que en cada edad aparece un mensajero, y luego cuando este se va, ministros fielmente instruidos despliegan la misma luz. Y ojo, que algunos piensan que desplegar la misma luz es decir, realmente lo que dijo el profeta, tengo que ver entonces la misma luz. No, están equivocados, porque el profeta, cuando fue al tercer cielo y la voz le dijo, tú ser juzgado por todo lo que has predicado en el púlpito, el profeta, con temor y temblor, puso de escudo al apóstol Pablo. Y el profeta prácticamente dijo, por favor, vean a Pablo, encárguese con Pablo, yo no tengo nada que ver. El profeta dijo, bueno, yo estoy tranquilo porque he predicado el mismo evangelio que Pablo predicó. Y puso de escudo a Pablo. O sea, si tienen problemas conmigo, bueno, que no tengan problemas con Pablo. El profeta usó de escudo a Pablo. Pero fíjense lo que pasó. El profeta que puso de escudo a Pablo, el profeta dijo, yo he predicado lo mismo que Pablo. A ver, el mensaje de los 7 sellos, el mensaje del nacimiento de la serpiente, tanto el mensaje dejándolo todo, un profeta avergonzado. Ahí, en todo lo que predicó el mensaje, en toda su trayectoria, el profeta leía calcadamente la epístola de Pablo. ¿Leía el profeta las epístolas de Pablo? No, nunca hizo eso el profeta. Nunca hizo eso. Ya voy a pegar un tremendo mensaje. Vamos a Romanos, vamos a leer el capítulo entero del capítulo 1 de Romanos. Tanto. Nunca hizo eso. Y cuando terminaba el capítulo, se terminó el culto. Nunca hizo eso. Bueno, eso es lo que piensan que los solocintas, que los ministros tienen que hacer según los solocintas. O sea, prácticamente solamente leer folletos para estar en la verdadera luz. Y eso no es correcto. No es correcto. El profeta, ¿cómo podía predicar lo mismo que Pablo si los dos estuvieron en tiempos diferentes y el profeta no predicó calcadamente lo que predicó Pablo? Bueno, era el mismo Espíritu Santo el cual inspiró a Pablo, el cual inspiró a William Branham y el cual está inspirando a la esposa de Jesucristo en este último tiempo. Porque el profeta dijo, el Espíritu, la esposa y el profeta dirán la misma cosa. Revelación. Y si dicen la misma cosa, vuelvo a repetir, no es que uno lee calcadamente lo que está diciendo el otro. No, es la misma revelación. Ya acabo de dar el ejemplo de Pablo con Juan Branham. El profeta, yo he predicado lo mismo que Pablo. Pero es porque fue la misma revelación, el mismo Espíritu Santo inspirando a estos hombres de Dios. Y así es hoy en día, porque el profeta dijo que la novia, bajo su mensajero, ella sería, fíjese, la voz secundaria, la voz penúltima, la voz antepenúltima novia. No, el profeta dijo que la novia, bajo su mensajero, sería la novia, la voz final, en la edad final. O sea, fíjese, la cinta no es la voz final en la edad final. La cinta no es la voz final en la edad final. ¿Qué están haciendo estos solo cintas? Bueno, se están descartando de ser esa voz. Los solo cintas, porque ellos solamente ejercitan el dedo índice. Apriete un botón. Eso es lo que hacen. Pero ellos no son una voz. No son una voz. Ellos solamente son apretar un botón. No son una voz. Pero hoy en día, la novia de Jesucristo está predicando. El profeta dijo que en el último tiempo la novia sería obligada a dejar de predicar el evangelio. Lo está obligando a dejarlo. Pero el profeta indicó que eso no es posible. No es posible. El escogido no puede ser engañado. Y termino con esto. La cinta no es un ministro. La cinta no es un ministro. Acabo de hacer el ejemplo.
¿Usted puede interactuar con una cinta? No puede interactuar con una cinta. Por favor, folleto, cinta, mensaje, bautíceme, por favor. ¿Puede un folleto bautizarlo usted? No. Folleto, cinta, ¿me puede dar la Santa Cena? No. No puede hacer eso la cinta. No puede hacerlo. Cinta, folleto, mensaje, por favor, reciba mis diezmos. ¿Puede recibirlo una cinta? No. No puede recibirlo la cinta. ¿Por qué? Porque este folleto no es una persona. Aquí tengo los requisitos para ser ministros del Evangelio. Hay cerca de 25 requerimientos entre 1 Timoteo, capítulo 3, Tito, capítulo 1, 2 Timoteo, capítulo 2. Ahí están todos los puntos de los requerimientos para ser un ministro. Primero, número 1, irreprensible. Tiene que tener una buena conducta. Segundo, marido de una sola mujer, casado una sola vez. Tercero, sobrio. Cuarto, prudente. Número 5, decoroso. 6, hospedador. 7, apto para enseñar. 8, no dado al vino. 9, no pendenciero. 10, no codicioso de las ganancias deshonestas. 11, amable. 12, apacible. 13, no avaro. 14, que gobierne bien su casa. 15, que tenga sus hijos en sujeción, o sea, hijos creyentes. 16, no un neófito, o sea, no un principiante, para que se envanezca, o sea, un principiante, un neófito se llena de orgullo inmediatamente si dice un párrafo bíblico del mensaje, ya se creen los maestros. Falso. 17, que tenga buen testimonio de los o sea, se relaciona al primer punto, que tiene que ser irreprensible. 18, soberbio. 19, no iracundo. 20, amante de lo bueno. 21, justo. 22, santo. 23, dueño de sí mismo. 24, retenedor de la palabra, para que pueda enseñarla de buena forma. 25, tienen que ser fieles e idóneos, o sea, tienen que estar capacitados para el ministerio, tienen que ser competentes. Y fíjese, de todos estos puntos, la cinta o una grabación no cumple con ninguno, porque no es una persona. La cinta no cumple con ninguno, porque a una persona se le ha dado cumplir estos requisitos para llevar el Evangelio. Con esto termino. El profeta dijo, para subirse al púlpito, tiene que tener la experiencia con el Espíritu Santo, o sea, la experiencia con el pilar de fuego. La misma que tuvo Moisés, la misma que tuvo Pablo, la misma que tuvo el hermano William Branham. O sea, tienen que tener la experiencia con el Espíritu Santo. O sea, aquellos que dicen hoy en día no hay ministros, pues no creen esa cita, no creen a la experiencia del Espíritu Santo. O sea, ellos no están creyendo en el Espíritu Santo. Y eso es el pecado imperdonable. Ellos dicen que la predicación de ministros, eso es comida masticada. Fíjese, póngase en este lugar, un ministro lleno del Espíritu Santo trayendo la palabra de Dios desde Génesis a Apocalipsis. Pero ellos dicen, no quiero escucharla porque eso es comida masticada. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Blasfemia en contra del Espíritu Santo. Y eso es el pecado imperdonable. Lo siento mucho, no quería terminar con este... no crean que yo estoy mandando a gente al infierno, pero solamente quiero decir la verdad, lo que está en la Biblia y en el mensaje. La blasfemia contra el Espíritu Santo es el pecado imperdonable. Decir que lo que me dice el Espíritu Santo es comida masticada, eso es burlarse del Espíritu Santo. Pecado imperdonable. Termino. Un gran shalom, mi hermano Herbert. Realmente, en todo lo dicho en su exposición, hermano Emmanuel Carrasco, es de denotar algo importante. Siento yo que logro alcanzar a entender
que lo que está haciendo falta es el discernimiento. A mí fue necesario que una persona de este mensaje, un carpintero, por cierto, un carpintero de la creencia del retorno, un buen hombre, el hermano Hernández, Samuel Hernández, muy conocido acá en El Salvador, del movimiento del retorno, abrió sus puertas para darme trabajo en el área de carpintería. Y en el primer día de trabajo me asignó una actividad y me dijo: haga esto. Al final del día llegó y me dijo, bueno, cuando recién me dejó, me dijo: hermano, haga todo esto, esta es la tarea de hoy, y estos 2 recipientes que están acá, por favor, quiero que me discierna qué hay dentro. Y se retiró. Llegó a las 6 de la tarde y me dijo: hermano, ¿cómo va con el trabajo? Veo que hizo la tarea, me parece bien, hermano. Me discernió lo que hay en los recipientes y me quedé yo estático, no podía responder porque no sabía lo que significa la palabra discernimiento. Entonces tuvo que el maestro carpintero tomar los 2 recipientes y me dijo: esto es agua, esto es ciner, y dejarme esa primera enseñanza en mi primer día de trabajo. Fue esa, discernimiento. ¿Qué es lo que le está haciendo falta a los hermanos? Yo quiero decir esto y para que lo digan, para que digan las cosas como son, ¿verdad? Y que digan como son las cosas. Aquí nosotros hemos hablado en contra de la enseñanza del movimiento de cintas y de aquellas cosas que están mal. Ahora, el discernimiento sobre las enseñanzas del movimiento de cintas nos va a llevar a ver que van rumbo a la idolatría, tal como la enseñanza del nuevo nombre y del retorno. Por lo que lo expuesto por el hermano Emmanuel es eso. Aquí se ha hablado mal en contra de la falsa enseñanza, de la herejía. No nos hemos metido nunca en contra del hecho de que se escuchen cintas. Esto lo hago como aclaración y como bien dije al principio del programa, un reino dividido contra sí mismo no prevalece. Una iglesia del mensaje dividida ella misma contra sí misma no va a prevalecer. Satanás sabía eso. Satanás sabía que la casa dividida contra sí misma se cae. Pero la iglesia de Jesucristo está construida sobre la fe de apóstoles y profetas, sobre la revelación de Jesucristo de la Biblia, en la unidad que trae el Espíritu Santo a través de su ministración. La iglesia se fortalece porque, unida por las coyunturas, van creciendo los miembros juntos todos a la estatura del varón perfecto. Y estas cosas como la que hemos tocado hoy, como es de hecho aquellos hermanos que cayeron en el nuevo nombre, los que se fueron con el regreso, los que se fueron con solo cintas, vimos que su condición es la desobediencia. Han vuelto a un lugar donde es necesario que se les predique salvación, que se les dé leche en lugar de alimento sólido. Satanás ha logrado hacer esto en el mensaje, pero aún
aún el Espíritu Santo está con nosotros, el rapto no ha ocurrido, hay ministros que están trabajando con un espíritu de reconciliación, con un espíritu de llamar a la reconciliación. Hermanos, dejemos de pelear que retorno, que no retorno. Volvamos al Espíritu Santo, regresemos a las Escrituras, regresemos a Cristo. En aquel tiempo peleaban igual y decían: yo soy de Pablo, yo soy de Cefas. Pero no, ahora no estemos denominándonos: yo soy de Cintas. Hermanos, somos de Cristo, y estos programas son hechos con verdadero amor fraternal, con amor hacia las almas, pensando en esa misericordia que hay para esas almas, para que al escuchar estas cosas pueda haber arrepentimiento. ¿Cuántas veces no he pedido yo la oración por el hermano José Braham, para que él pueda arrepentirse de toda esa falsa enseñanza, para que el liderazgo mismo del tabernáculo Braham se arrepienta, para que los muchachos de Cintas puedan arrepentirse? Hay misericordia. La gracia del Señor nos permite estar en ese sentir, por lo que el compartir de estos programas lleva ese sentir de amor fraternal, de amor a las almas, y el compartir con los ministros como el ministro Emanuel nos deja en enseñanzas como el hecho de la necesidad de discernimiento en cada uno de nosotros, ver qué es lo que contienen las enseñanzas, a dónde nos llevan, a dónde nos están guiando, y corregir, ser voz de corrección en el tiempo final. Definitivamente, hermano Emanuel, esa es la parte de la labor. O sea, yo creo en este espíritu de reconciliación, este espíritu de unidad espiritual, de llamarnos a la reflexión. El hecho que hayamos hecho juntos este programa, que no solo es mío, que es del hermano Emanuel, que es del hermano Mervi Carrasco, que es del hermano Serafín Roldán, es parte de nosotros, y hemos querido abordar realidades dentro de la comunidad del mensaje de la hora, tocar las realidades, buscar solución a través de la comunicación, a través de estos programas que no son para criticar, no son para hablar mal, no son para mandar a nadie al infierno, sino al contrario, es para abogar, para pedir, para que tengan ese entendimiento, esa comprensión, y que puedan venir a la reconciliación en el tiempo final. Sé que somos la casa de la fe, la casa de la revelación, estamos en Él, y en Él somos más que victoriosos. Cuando venimos a este mensaje, venimos a Jesucristo, lo recibimos a Él, y en Él fuimos hechos la justicia de Dios. Amén. Somos la justicia de Dios. Y ahora, dando esa vuelta de esquina, como estábamos viendo el otro día, parte de la novia a un mensaje para prepararnos para entrar en el rapto de la iglesia. En lugar de estar en división, en pleitos, en separación, en condición carnal, entremos en la espiritualidad, entremos en la reconciliación, busquemos la verdad. Hermano Emanuel Carrasco, este programa ha estado muy bueno, ha sido de mucha bendición tenerlo. Quisiera, hermano Emanuel, nos dejara sus palabras de reconciliación, de amor y de bendición para la iglesia del mensaje. Bueno, todos sabemos que el hermano Abraham decía: yo no ataco al hombre, ataco a la doctrina, ataco a la falsa enseñanza.
Y eso es lo que estamos haciendo. No tenemos ningún odio en cuanto a un líder o algo por el estilo que profese estas cosas, sino que nuestro amor a la palabra es a tal grado de que mi desagrado viene a través de las falsas doctrinas, la idolatría, etcétera, etcétera. Y siempre hemos señalado que la gracia de Jesucristo termina cuando viene el rapto. O sea, aún hay gracia para salir de estos sismos y entrar a la verdad. Y solamente quiero dejar esta reflexión que está en la palabra. Había en una ocasión un eunuco que estaba leyendo Isaías, o sea, estaba leyendo al profeta. A un profeta estaba leyendo Isaías. En otras palabras, tenía una cinta, pongámoslo así, para que lo vea claro los hermanos. Tenía una cinta en su mano, y luego Felipe fue transportado a ese lugar, y Felipe se dio cuenta y dijo: ¿qué estás leyendo? Leo el profeta Isaías, le dice el eunuco, y Felipe se dio cuenta que estaba hablando justamente del Mesías. Felipe. Y Felipe le preguntó al eunuco: ¿y tú no entiendes lo que estás leyendo? El eunuco le dice: no entiendo. ¿Cómo voy a entender si no hay nadie que me explique? Y ahí fue donde un evangelista, un ministro lleno del Espíritu Santo, le explicó la cinta a este eunuco y lo bautizó. Fíjese, la cita de Isaías nunca hubiese bautizado al eunuco. Isaías no decía: cree en el Señor Jesucristo como tu Salvador. Isaías no decía eso, por así decirlo, en palabras literales. Dios tuvo que usar un ministro para tomar las palabras del profeta y llevar a la verdad a este eunuco. Y esto es lo que queremos hacer en este día: llevar a la verdad a aquellos hermanos, afirmar a aquellos hermanos que están sólidos en esta enseñanza, sólidos en esta verdad, para que no vengan vientos de doctrina para sacarlos fuera y llevarlos a esta doctrina del infierno. Hermanos, quédense sólidos en esto. Y para aquellos que están tambaleando, para aquellos que han estado en esta falsa doctrina, que vean la verdad, que hay tiempo y que no sean soberbios, porque si hay orgullo, si hay soberbia en su corazón, si se quieren tapar los oídos, si hay rencor al escuchar estas palabras, bueno, ahí ya no podemos hacer nada. El Señor Jesucristo solamente podría hacer algo. Yo no soy un ecumenista, no soy un carismático, yo no soy de esos que dicen: vive tu vida y vas a ser salvo, o cree lo que tú quieras y vas a obtener salvación y redención y te vas a ir en el rapto. Yo no soy un ecumenista carismático. Para algunos un evangelista debería ser así, atrae lo más posibles. No, yo fui llamado a traer a la esposa de Jesucristo, a los predestinados, a los que obtienen redención. Y le hablo a aquella persona que es un predestinado, escogido desde antes de la fundación del mundo. Esa persona, estas palabras le traerían a la cordura, porque no pueden ser engañados los escogidos de Dios. Así que en el amor del Señor Jesucristo, el cual es correctivo, salga de esa falsa doctrina, y aquella persona que está en esta sólida enseñanza, en esta sólida proyección de amor, que es toda la palabra, bueno, siga adelante, mi amado hermano. Así que nuestro galardón será tremendo para aquellos que nos paramos firmes en la palabra. Salir, hermano, del branhamismo, salir de la idolatría a William Branham, regresar a Jesucristo, arrepentidos. Debemos orar y arrepentirnos. Perdónanos, Señor Jesús, por idolatrar a tu siervo. Señor, queremos arrepentirnos y venir a ti, Señor, y recibir la gracia y la salvación que habíamos perdido en esa desviación, que no la vimos cuando entramos, que nos tomó y no nos dimos cuenta, pero que por la gracia de Dios, con el tiempo, con la experiencia,
al escuchar la administración del Espíritu Santo, hemos visto que es un camino equivocado, que es un camino errado y que debemos salir y arrepentirnos en el nombre de Cristo Jesús. Que eso sea la visión, mis hermanos. Regrese a Jesucristo, regrese a su salvación. Sí, hermano. Correcto, mi hermano. Diga, hermano. Claro. Sí. Mi hermano, fíjese que caer en el error de la idolatría no es algo que inmediatamente saquen su nombre del libro de la vida del Cordero. No, las personas pueden caer en ese pecado y pueden ser corregidos y salir de eso. Un claro ejemplo tenemos al apóstol Juan, el cual se inclina ante el ángel de Apocalipsis. Y es corregido. Juan en 2 acciones se inclina ante el ángel y el ángel le corrige y dice: no lo hagas porque soy consiervo tuyo, soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas. Y ahí hay un error del hermano José Branham, en donde dice que ese ángel era el hermano William Branham. Eso es falso, porque si no estaríamos hablando de una preexistencia del mensajero, una preexistencia de William Branham. Falso. No hay una preexistencia de nuestras teofanías. El hermano José Branham ahí tiene un error doctrinal. El hermano William Branham dice que probablemente era Elías. Y sí, ahí puede ser. Puede ser, yo no tengo... la Biblia nos señala claramente quién es, pero sí que ese ángel es un mensajero, que es un profeta, porque dice: soy hermano de tus consiervos los profetas. Era un profeta, pero no era William Branham, porque William Branham aún no nacía. Pero el meollo del asunto es que el apóstol Juan, recibiendo toda esa revelación, ahí cayó en error. Pero él fue rectificado y el apóstol Juan rectificó su error. Hay que rectificar esa idolatría que muchos tienen al profeta William Branham. Él es nuestro consiervo, él es nuestro hermano. Tenemos que salir de ese error y adorar únicamente al Señor Jesucristo. Al único y verdadero Dios a quien debemos adorar es a Jesucristo. Correcto, hermano. Agradezco la atención a este programa. Gracias, hermano Emanuel. Quedamos para una próxima de Hablemos Claro. Dios les bendiga a todos.